En la primera conferencia nos acompaña el doctor Álvaro Franco Giraldo. El doctor Álvaro, le agradecemos que nos acompañe el día de hoy, sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero también conocemos de su experticia en este tema. Quizás el doctor Álvaro es la persona vigente en el país que ha escrito más sobre modelos de atención, y ustedes lo pueden referenciar en los diferentes papers que se publican en las revistas más posicionadas a nivel nacional e internacional. El doctor Álvaro es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, es especialista en Administración de Hospitales del Instituto Nacional de Salud Pública de México, es magíster en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, es doctor en Salud Pública de la Universidad de Alicante de España, especialista en Estado y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias a todos. Un saludo especial a la mesa, a la doctora Claudia María, que nos preside, a la doctora Lina, Secretaría de Salud Departamental de Antioquia, a los colegas, los compañeros de la mesa como panelistas. Muy bien, es un gusto estar aquí en medio de AESA, en medio de coronavirus. Digo en medio de coronavirus porque de todas maneras estamos en un ambiente de pandemia, que como dicen nuestros amigos de la OMS, esto no es como creemos que ya se acabó, que se está acabando, esto tiene sus vaivenes y digamos que estamos en el mejor momento de la pandemia en Colombia, pero esto es una cosa de corto tiempo, una caída importante que no habíamos tenido durante estos 2 años largos, pero muy seguramente seguiremos en estas oleadas. Vamos a tratar de sobrevivir en estos momentos entonces, y vamos a hablar del tema que nos compete. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento que no aparece en la presentación ni en mi diapositiva tampoco, a las universidades con las cuales trabajo en este momento, porque un poco lo que uno trabaja o lo que uno produce depende de las universidades, y esas universidades con las cuales tengo actividades son la Universidad CES, la Universidad de AFIT, la Universidad Visión de las Américas, son las universidades con las cuales tengo actividades, bien sea de orden investigativo o de publicación, o académicas inclusive, aspecto que me gusta mucho. Muchos de los que trabajan en estas empresas sociales del Estado pues han sido mis alumnos justamente en estas universidades, y tengo un gran cariño por ellos, y creo que son los que me han enseñado bastantes cosas al respecto de la parte operativa de los servicios de salud. El tema es el tema del taller, de este evento académico, diría yo. Yo voy a hablar poco de las RIAs, voy a hablar más del modelo de salud, y voy a tratar de ubicar las RIAs en el contexto del modelo de salud. El tema que traigo es bastante extenso, pero bueno, vamos hasta donde el tiempo nos dé. Cuando falten unos 10 minutos me dicen para ir redondeando la faena, pero fundamentalmente lo que quiero es sentar una serie de comentarios, temas que atraviesan el modelo de salud y que tienen un impacto sin duda en las RIAs, en las rutas integrales de atención. Y me gustó mucho que la doctora Lina estuviera hablando de redes, porque es uno de los puntos débiles que he considerado siempre en el sistema, el tema de las redes, y iría asociado en alguna medida a lo de las RIAs. Vamos a ver cómo se amalgama todo esto. Es un tema pues que hemos trabajado por cerca de 30 años, inclusive yo recuerdo que quizá el primer documento que se escribió sobre redes, lo escribí yo estando de asesor del ministerio justamente cuando Juan Luis lideraba el proceso de la implementación del modelo. Y disculpen que hable así, que vaya a hablar de un modelo de 30 años, pero es que definitivamente esto va contestando parte de las preguntas. Yo me voy a centrar entonces en este tema
y la base del análisis del modelo de salud colombiano en el marco de los modelos internacionales. Tomo como referencia este artículo que he publicado en la revista Gestión y Políticas de la Universidad Javeriana, donde hago un análisis de lo que llamo configuraciones, modelos de salud y enfoques basados en la atención primaria para América Latina, que fue una revisión narrativa fundamentalmente a partir de unas discusiones que he tenido también con algunos colegas. Aquí la pregunta siempre ha sido, ¿y cuál es el modelo? La pregunta es, ¿y cuál ha sido el modelo? Es una pregunta que yo he movido también durante cerca de unos 20 años desde las diferentes legislaciones en el debate nacional. ¿Y cuál es el modelo? Y hoy tendría que preguntarme entonces, ¿son las RIAs el modelo de salud colombiano? ¿Son las RIAs el modelo de salud colombiano? Para eso tenemos que, para contestar estas preguntas, tendríamos que contestar otras más. La primera sería, entonces, ¿qué es un modelo de salud? ¿Qué se entiende por un modelo de salud? Vamos a ver. Aquí partimos de un primer análisis, en un contexto del análisis sería la racionalidad de lo que es un modelo de atención en salud, la racionalidad de lo que es un modelo de atención en salud. Después me estaré refiriendo al modelo de salud colombiano y lo he llamado, creo que esa frase recoge mucho de lo que significa el modelo de salud colombiano, del sistema a las RIAs, del sistema a las RIAs. Y creo que con eso nos vamos a ir entendiendo poco a poco. También trato de presentar un balance de la salud pública y la atención en salud como un escenario para las RIAs, pero es un balance más de orden, es corto, creo que el tiempo no me alcanza mucho para ello. Es un balance que nos quiere llamar la atención sobre un escenario que todos pasamos de largo, por eso mencionaba la pandemia al empezar. Pero me parece a mí que la pandemia y lo que ha constituido la pandemia para los servicios de salud, y ustedes lo conocen mejor que yo lo conozco más por la prensa, por los medios de comunicación, por las entrevistas que le hacen a nuestros colegas. La pandemia ha dejado un escenario muy negativo que no sé cómo lo estén sintiendo, ustedes lo conocerán mejor, igual que el tema de las RIAs, ustedes lo pueden conocer también mejor. Y al final trato de dejar unas conclusiones que pretendo que no sean contundentes, sino más bien que sean puntos de debate. Vamos entonces con el modelo. Partimos de unos elementos teóricos sin duda. Cuando hablamos de un modelo, los modelos son una especie de esquema, una especie de estructura. Los modelos son como una especie de gafas que usted se pone para mirar la realidad. Son construcciones en alguna medida teóricas o también pueden ser de orden fáctico, para uno tratar de describir esa realidad, de identificarla y ponerla en consideración o en comunicación con los demás. Constituyen arreglos, en el caso de los sistemas de salud, tanto de la población y las instituciones, entendiéndolas desde la perspectiva institucional y de la respuesta social, que es el tema que nos trae hoy. Hay mucha confusión en el concepto del modelo de salud. Yo hice una pesquisa justamente, ante la pregunta de cuál es el modelo, una pesquisa indagando qué es exactamente un modelo de salud, y usted encuentra todas las derivaciones que quiera, todas las interpretaciones que quiera, y razón por la cual hoy muchos vienen hablando de que las RIAs son el modelo. Esto lo tomé de un trabajo australiano. Los modelos de prestación de servicios corresponden a un concepto multidimensional centrado en el paciente, que define la prestación de servicios de salud y determina los roles de gobernanza y desarrollo de relaciones entre los pacientes, la familia, la comunidad y el equipo de atención médica. Pues justamente leyéndolos a varios de ustedes y leyendo la realidad del modelo colombiano y la realidad que se ha tenido en los últimos 4 años acerca de las RIAs, del MIAS, del MAITE, y la política de atención integral, pues muchos de esos elementos están, el que sea multidimensional y que estemos pensando ahora que el centro son los pacientes, las familias y ojalá que la comunidad. El que estemos pensando, tratando de hablar de gobernanza, otro término confuso, equívoco,
que las RIAs pienso que lo tienen confundido y que en el ámbito nacional pienso que se confunde muy a la ligera el concepto de gobernanza. De pronto más adelante podríamos estar opinando un poco al respecto. Las reformas constituyeron, las reformas que pareciera ser un tema viejo, pero que mentiras, ahí está, es el tema que nos guía, es el tema que nos orienta, es el tema que nos condiciona. La reforma sectorial sanitaria fue constituyendo una especie de modelo, de orden político, que están siempre basadas en una especie de ideología. Aunque propendan y recen y la retórica diga que está pensando en la equidad, en la eficiencia, en la efectividad, en el impacto, en la calidad, que son los indicadores que todos trabajamos también, pero no se puede negar que todo esto tiene una perspectiva de orden político ideológico, lo cual no es malo. La participación, también tema importante en los procesos de reforma y en un modelo de salud, la participación. Hacer esto conjuntamente, digamos que hagámoslo entre todos, que trabajemos todos juntos, claro, esto tiene que ser un enfoque participativo, pero con participación social y ciudadana, y más allá que la mera participación comunitaria, tres conceptos también diferentes, porque insistiendo en que esto es de un contexto efectivamente político, pero en la reforma de los 90, la cual la fundamental reforma que ha existido en los 90 y que ha atravesado este siglo ha sido justamente la reforma colombiana. No ha tenido elementos propiamente participativos por razones que podemos explicar también después, y no han trabajado una cosa importante que son el tema de los determinantes sociales de la salud. Otro de los puntos de debate que yo traigo para este auditorio, que lo dejo allí, es pensar que tenemos unas dificultades en el modelo colombiano, llámese modelo de reforma, llámese MIAS, o llámese país, o llámese inclusive Maite, como fue en la usanza del último gobierno, o llámese RIAS, si lo quiere llamar RIAS, pero ahí hay una debilidad frente a los determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿por qué? Justamente por aquello que la ideología determina la característica del modelo, y de hecho yo considero que ahí tenemos unos dilemas que yo dejo al final de mi presentación como los dilemas de las RIAS, por tener unos puntos de debate. Como ustedes pueden ver allá, no sé si se alcanza a ver la diapositiva, como es tan amplio esto de la pantalla, yo señalo que lo más importante es el eje de lo público. El eje de lo público juega un papel fundamental versus lo privado. Algunos tenemos una tendencia más estatalista, más de lo público, otros tienen una tendencia más privada, pero yo creo que hay que buscar una conjunción ahí importante de trabajo. De hecho, justamente las empresas sociales del Estado constituyen la figura más interesante de público-privado que hemos tenido en el país durante la reforma. Y ya ustedes lo sabrán cómo han manejado un poquito ese galimatías. Y bueno, la supremacía del Estado versus la supremacía del mercado es la discusión del papel del Estado frente al mercado que hemos tenido también durante estos 30 años. Esto era para señalar nomás que la política sanitaria está determinada por toda esa serie de cuadritos, no los voy a mencionar todos, tienen que ver con la voluntad popular, tienen que ver con el poder, tienen que ver con las clases sociales, tiene que ver con varios instrumentos políticos, tiene que ver con la convergencia de los intereses de los servicios de salud, pero también con la convergencia de otros actores en el sistema, pero esto lo paso rápidamente y ahí hemos avanzado más en eso. En los últimos años, yo creo que llevamos cerca de por lo menos 15 años hablando nuevamente de atención primaria, después de llevar 40 años de estar hablando de atención primaria. Es una contradicción. Nosotros venimos hablando de atención primaria, no sé si aquí haya personas que les haya tocado el antiguo Sistema Nacional de Salud, pero nosotros venimos hablando de atención primaria desde 1978, bueno, yo todavía no estaba como médico, pues, pero sí estábamos allí ya conociendo las realidades de la salud, de la organización de la salud en el país. Pero hoy venimos hablando ya de modelos basados en la atención primaria y
voy a definir un poco modelos de atención primaria, a caracterizar modelos de atención primaria, porque la mayoría de los países, no solamente América Latina, también en Europa, España, también en Australia, también en varios países inclusive de corte anglosajón, se intenta hablar de modelos basados en atención primaria, pero esto pareciera de todas maneras que fuese un problema de países del tercer mundo. Sin duda lo que están haciendo ustedes o están pensando en hacer es un modelo basado en atención primaria, llámelo RIAS, llámelo Maite o llámelo país como política, ¿no? Esos modelos, como dice bien la OMS, se alinean la APS como un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en necesidades de las personas. Creo que ahí estamos coincidiendo en lo que están haciendo ustedes. Tan pronto como sea posible y a lo largo del proceso continuo que de la promoción de la salud y la prevención, temas también de este seminario con nuestros ponentes allí en la mesa. Pero también integrando la promoción, la prevención con la rehabilitación, con la curación, con la paliación y con actividades del cuidado, que hoy se torna como uno de los pilares fundamentales, no solamente de la atención, es un pilar fundamental de la seguridad social, es el cuarto pilar de la seguridad social, de acuerdo con las concepciones que trabajamos internacionalmente. Entonces esos modelos basados en la atención primaria. Y el otro enfoque importante, por eso le digo que los temas que yo voy presentando aquí son temas más para que van a atravesar el trabajo que vamos a hacer y van a atravesar lo que están haciendo ustedes. El enfoque territorial, esto es básico. Hace, yo no sé, a ver, no sé desde cuándo se hable de esto. Yo recuerdo que hace más o menos unos 5 años yo hablé con cierta fuerza en algún foro sobre el enfoque territorial, de lo cual no se hablaba, pero me parece que hoy es fundamental el enfoque territorial de la salud. Y es pensar entonces en que esto no se puede seguir haciendo en nichos de mercado, ni esto se puede seguir haciendo a la usanza de empresas, de la concepción corporativista o empresarial, que ha sido propiamente el modelo colombiano, y lo que esto tiene que trabajar en los territorios, entendiendo qué significa el territorio. Bueno, aquí tengo algunas definiciones de territorio, y no es exactamente el espacio geográfico el territorio, no es lo más importante, es un espacio geográfico material, sí, constituido de diversos lugares agregados y estructurados, pero también es una construcción social y cultural, el territorio. Es un espacio de relacionamiento, de cultura, es un sistema, incluye un sistema de valores que otorga a cada uno de los componentes de ese espacio sentidos múltiples y combinados. Y entonces el territorio tiene que ser el eje del modelo, tiene que ser el asiento del modelo. Y justamente si vamos a hablar de redes, lo fundamental es el concepto territorial. Las redes son territoriales, las redes no pueden ser empresariales, las redes no pueden ser corporativas o de una EPS, por ejemplo. No, esa no es la idea de red. La idea de red es que esté anclada justamente porque todos coincidimos en que tenemos que partir de las necesidades y tenemos que partir de la gente, y obvio, eso se encuentra en el territorio. Entonces el territorio es el eje del modelo, pero hay que entender que el territorio está inscrito en una perspectiva muy peligrosa de desigualdad social y de desigualdades de orden étnico, racial y otro tipo de desigualdades que conocemos a través de los determinantes. Entonces es un espacio donde hay múltiples actores, el territorio es un espacio donde hay múltiples actores que establecen relaciones condicionadas por determinadas estructuras de poder y por identidades de aquellos actores en el cual se dirime una atención social dada. De ahí que esto sea tan conflictivo, de ahí que este trabajo en la construcción del modelo en los que estemos nosotros inscritos, es un trabajo complicado y es un trabajo conflictivo. Nuevamente, insisto, es un trabajo de orden político. Ya los mismos geógrafos han insistido en que el territorio no es solamente un espacio geográfico, que está articulado con concepciones más amplias de la territorialidad, definiendo qué relaciones tienen los sujetos con el espacio extraterritorial. Pero voy pasando. Hablando de modelos, y aquí vamos recogiendo para ir cotejando con lo que estamos viviendo nosotros. Un primer momento clásicamente giró alrededor de lo que es el modelo biomédico hegemónico, el clásico modelo
el modelo médico o el modelo etiopatogénico que tanto trabajamos en el siglo XIX, pero que los sistemas de salud, bien extraño, las reformas de los 90 fueron adoptando nuevamente el modelo biomédico, como que este sería la guía y la orientación, y yo digo que va de la mano del neoliberalismo, que lo fueron adoptando y en alguna medida adaptando. Es una primera etapa en la historia de Occidente, pero esto viene desde el siglo XIX, inclusive fortalecida por todo el paso del modelo miasmático de la salud pública, de la higiene pública, al modelo en el paradigma del germen. Eso fortaleció bastante este modelo biomédico y se ha seguido fortaleciendo. Me parece que el mapa genético, que es de más reciente aparición a finales del descubrimiento al final del siglo, o de lectura más bien, a finales del siglo XX, ayudó bastante también a este modelo y toda la cuestión genética. Ustedes ven que durante la pandemia se trabajó casi que basado en un modelo biomédico, centrado en hospitales, centrado en unidades de cuidado intensivo. Entonces esto no es una cosa que quede en el pasado. El segundo momento está dado por las políticas neoliberales que se basaban fundamentalmente en el enfoque de riesgo. Aquí podemos tener puntos de discusión, pero yo quiero señalarlo con franqueza. Para mí el enfoque de riesgo obedece a toda la operación de la política neoliberal, y eso hay que entenderlo de esa manera para poderlo, de todas maneras, para poderlo operacionalizar y para poderlo aplicar, pero con el convencimiento de qué es lo que pasa. Y va muy atado al tema del financiarismo de los servicios de salud y a la lógica curativo, preventivista y a la enfermedad. Son modelos de gestión, los modelos de gestión clínica se pusieron de moda justamente en la etapa de las reformas. Entonces, estos modelos de gestión clínica y de atención gerenciada que ustedes han venido trabajando con enfoque de riesgo hacen parte del modelo de la reforma. No es que es una cosa nueva que vino a resolver la situación, no, eso hace parte del esquema de la reforma, simplemente que se está operativizando el modelo de la reforma. Y en el siglo XXI uno esperaría entonces que la atención primaria en salud de carácter integral, como creo que es la que ustedes están tratando de desarrollar en los territorios, sea el eje de ese modelo, siguiendo los lineamientos de la salud comunitaria, siguiendo los enfoques salutogénicos, siguiendo los lineamientos de la promoción de la salud, los lineamientos de la política de salud universal, que no podemos olvidar, aunque estemos aplicando nosotros un modelo de enfoque de riesgo, no nos podemos olvidar de estas bases conceptuales importantes de la atención primaria integral, de la promoción de la salud y la política de salud universal, que hoy hay que reconocerlo, es la política que tenemos en el mundo. A nivel global, yo manejo unas tres aristas fundamentalmente para la política universal. Uno, sin duda, tenemos el referente de los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, con el tercer objetivo de salud y bienestar, ahí estamos. Dos, tenemos, admitamos lo que no nos guste, pero la declaración de Astana de Kazajistán, antes de la guerra de ahorita 2018, es un referente que tenemos para la aplicación de la atención primaria. Igualmente la política de salud universal que nuestros colegas de la OPS y la Organización Mundial de la Salud han impulsado también desde el año 2015 para resolver también unas contradicciones que se tenían ahí. Ahí dejo otra pregunta. Entonces el modelo estaría dado por las RIAs, y si el modelo está dado por las RIAs, entonces se ubica allí en la perspectiva del segundo momento del modelo de la política neoliberal y del enfoque de riesgo. Yo sé que el tema puede ser polémico, pero es mejor señalarlo y conversarlo, ¿no? Porque no tiene sentido eludir esta discusión. Bueno, este esquema yo lo he construido, esto es una construcción propia y hace parte pues de la publicación, donde yo lo que trato de hacer en este esquema es mostrar, para que estos debates no sean bizantinos, sino que nos ubiquemos, dónde estamos y por qué estamos allí. Una cosa es que hablemos de un modelo en este nivel general, este círculo concéntrico está hablando de un nivel general. Espérenme un momento de una vez. Eso. Aquí lo que estoy hablando es de tres cosas distintas, aquí las pongo en este círculo inferior. Estoy hablando de configuraciones, estoy hablando de modelo de salud y estoy hablando de modalidades de atención, para que nos entendamos. En el círculo externo estoy considerando el sistema de salud como esa categoría amplia, ese receptáculo que
que incluye los diferentes recursos, las personas, los pacientes, los valores, las políticas, las normas, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, el enfoque holístico, sistémico. Esto trae distintas perspectivas de orden internacional, las perspectivas del sistema de salud, diferentes modelos o diferentes configuraciones que podemos ver a continuación. Pero en un segundo nivel estoy poniendo lo que es el modelo de organización de servicios, es distinto, ustedes están más familiarizados con el modelo de organización de servicios, pero eso es apenas un segundo nivel, el modelo de organización de servicios. Y un tercer nivel está dado por el modelo de atención en salud, pero es un nivel micro de atención en salud. Entonces, yo diría que el modelo no se circunscribe a este nivel micro, de hecho yo lo trato de diferenciar aquí con unas proyecciones que están aquí en azul, que el modelo viene de lo micro hasta lo macro. El nivel macro está dado por el sistema de salud y el nivel medio está dado por la organización de los servicios y el nivel micro está dado por la organización de lo que, justamente el tema que nos convoca hoy, me quiero ubicar allí y una vez lo ubico. Ahí la tengo, justamente el tema que nos convoca, el de la RIAD, yo lo ubico aquí en el nivel micro del modelo, en el núcleo, en el corazón, pero ese no es exactamente el modelo, porque el modelo incluye estas ramificaciones que son importantes, y esto lo describo teóricamente en mi documento. Bueno, pero aquí lo que quiero llamar la atención es lo siguiente, ya después de hablar de la dimensión micro, de la dimensión meso y la dimensión macro, es que tenemos todos bajo la concepción, yo lo he visto en la discusión que se tiene de las RIAs, de las MIAs y de la política de atención integral, pues que todos estamos pensando en el bien público como salud, y que dependiendo de la concepción de la política pública, pues se trabaja en estas dimensiones. Hay unas políticas que se tienen que ejercer en la dimensión macro, por ejemplo, lo que puede estar haciendo una Secretaría de Salud departamental o un ministerio. Hay otras políticas que se tienen que mover en la dimensión meso, que lo pueden estar trabajando muy bien, por ejemplo, organizaciones como AESA o las secretarías departamentales o organizaciones de hospitales, y otras que tienen que hacer en el nivel micro y que están constituidas fundamentalmente por una serie de modalidades de atención, y ahí aparece el modelo preventivo epidemiológico en ese nivel micro. Y aparece el modelo clínico, y ha tomado mucha fuerza en el escenario de los servicios de salud, en el modelo clínico, inclusive la gestión clínica como parte de aquello. Inclusive los médicos se han sentido muy afectados por ese ejercicio gerencial clínico que se ejerce en los hospitales, un ejercicio gerencial que muchas veces suplanta el trabajo del médico. Pero miren ustedes, el enfoque de riesgo, ¿dónde lo ubico? El enfoque de riesgo lo ubico justamente aquí, en este nivel, el enfoque de riesgo, y aquí hay una contradicción que es bueno que tengamos en cuenta con el modelo de determinantes sociales de la salud. El modelo de determinantes sociales de la salud no es para asimilarlo con el modelo de riesgo. El modelo de riesgo tiene un enfoque factorial que se trabaja en estos niveles más micro. Pues el modelo de determinantes tiene que ver con la estructura social, con la política, con la estructura política, con el papel del Estado y del gobierno, con la cultura misma, con el tema ambiental, con el cambio climático. Esos son elementos que no van a aparecer en unas rutas de atención integral, pero que debiéramos entender que en esas rutas de atención integral nosotros tenemos que estar en mente que esto está todo condicionado por unos elementos estructurales del modelo más grande de salud y del modelo de desarrollo mundial. Y bueno, aparece también aquí en algún nivel la estrategia de atención primaria, yo la señalo. La atención primaria tampoco es el enfoque preventivista que se tiene en algunos países como primer nivel de atención, y estoy pensando inclusive en los países europeos, ¿no? La atención primaria es una estrategia mucho más amplia y que también habría que pensar en desarrollarla en varios niveles para que dejemos esta discusión si estamos haciendo atención primaria selectiva o atención primaria de orden estratégico, o si tenemos una concepción de nivel. Y hay otros modelos como el concepto de salud familiar y salud comunitaria. Fue otro tema que nos impusimos nosotros desde la Ley 100 de 1993, que esto iba a ser con enfoque familiar. Todavía estamos bregando con esa idea, ¿no? Que esto tenga efectivamente un enfoque
familiar. Bueno, aquí nos podíamos detener mucho, pero el tiempo no daría para eso, simplemente para mostrar que hay una construcción distinta en este caso. Bueno, ya pensando en los modelos, en ese nivel macro de los modelos, me voy a detener un momento aquí, hasta que falten unos 15 minutos de la exposición. Me voy a detener un poco ahí. Estamos hablando de que hay unos modelos que están basados, es una clasificación que hizo Sonia Fleury, una tratadista, argentino-brasileña en América Latina. Habla de unos modelos de asistencia social. El asistencialismo clásico que hemos hecho, el que hicimos durante la pandemia, fue puro asistencialismo social, pero que fue más del modelo del sistema anterior de salud, de los años 75 al 93, cuando lanzamos la Ley 100 de 1993, el modelo basado en el aseguramiento, que tiene que ver con los seguros sociales y que es un poco el modelo imperante en Colombia, que tiene unos sistemas de salud también basados en el aseguramiento. En el de Colombia actualmente no es basado en los seguros sociales, sino en los seguros de mercado. Seguro social, saben ustedes que desapareció, tenía que desaparecer por esta lógica, era obvio que desapareciera, y hay algunos países que siguen manejando modelos basados en la concepción de seguridad social. Clasificación que en alguna medida la realidad ha llevado a que se mueva un poco, se vea un poco complicado. Pero después de los años 90, en este siglo, del año 2008, cuando se renueva la atención primaria, la mayoría de los países empiezan a trabajar, a transformar sus modelos de mercado en modelos basados en la atención primaria. Lo que se ha venido teniendo son algunos híbridos al respecto. Entonces Chile, fue convirtiendo eso en un modelo dual. Brasil es el país que mejor se ha mantenido en términos de modelo de salud, con un cierto universalismo, que también es retórica, porque uno va a ver que la cobertura no llega al 75%. Y Colombia, que ha sido clasificado como un modelo plural, que justamente alude al concepto del modelo colombiano de pluralismo estructurado que tanto nos metió en la cabeza en nuestro fenecido Juan Luis Londoño de la Cuesta. Son cambios fundamentales en lo referente a la constitución política del modelo, así como sus modalidades de organización y financieras, siempre orientados a una configuración plural. Por eso tenemos tantas entidades nuevas para la reforma, contributivos, segmentos para la medicina prepagada y segmentos dentro de los segmentos. Entonces yo creo que más bien se multiplicaron los segmentos, y Colombia también trabajó modelos públicos administrados. En América Latina, el nuevo modelo centrado en la atención primaria, ya lo mencioné hace un poco, lo asumió Chile, creo que a mitad de camino Chile. Igualmente el modelo cubano, que quizás es el modelo que mejor ha hecho caso de la atención primaria, pero sobre todo de la concepción de salud familiar, es lo más típico y basado en la atención primaria en Cuba. Me parece que lo que son Cuba, Costa Rica y Brasil han sido ejemplos paradigmáticos de otra corriente, por decirlo así, en los modelos de salud en América Latina. La Caja Costarricense de Seguridad Social, Costa Rica también han tenido un modelo bien especial y también ha pretendido basarlo en la atención primaria, pero también ha pretendido introducirle elementos gerenciales, de gestión clínica, de ciertas modalidades de atención. Costa Rica es otro ejemplo paradigmático en América Latina. Ahí están los 4 ejemplos más grandes. Modalidad de atención. Quiero definir aquí, de acuerdo con la concepción costarricense, lo que es una modalidad de atención, porque yo quiero decir aquí que para mí las RIAs son modalidades de atención, no exactamente el modelo, sino una modalidad de atención. Y se define como una respuesta institucional organizada para atender las necesidades de salud de la población, considerando las condiciones psicosociales, culturales, biológicas y de accesibilidad a los servicios. Hasta ahí vamos, ¿no? Para ofrecer al usuario una atención integral e integrada, como bien lo dicen ustedes, con calidez y calidad, y siempre basado en la evidencia. Llamaba la atención, mirando el manual operativo que tienen las RIAs, justamente, que hay un trabajo que intenta llegar a basarse en la evidencia, tener evidencia científica. Me parece que eso es un avance desde la perspectiva del modelo, desde la perspectiva de este modelo. Y otros países han venido avanzando también en lo mismo, México, tratando de pasar a la atención primaria, pero el manejo de la atención primaria en esta nueva etapa, después del 2008, después de la renovación, no es el mismo que uno pensaba. Estaba en el ideario de Alma-Ata, en la filosofía de Alma-Ata, ha venido cayendo como en una especie de una atención primaria más selectiva, más basada en primeros niveles de atención.
destacar el modelo ecuatoriano y el modelo intercultural ecuatoriano, igual que un modelo intercultural boliviano, donde toman muy en cuenta la participación de las gentes, de las comunidades indígenas y la medicina ancestral, que aquí en Colombia algo se ha visto un poco en el sistema de atención indígena que se tiene en algunas regiones, tal vez en el Cauca, no sé si en Antioquia, que va diferenciando los modelos de atención de esa manera. Pero bueno, aquí voy pasando rápido los modelos para llegar a terminar reconociendo que sin duda la idea del universalismo es un ideal, es la extensión de cobertura basada en servicios de atención primaria en salud, en medio de carencias financieras, porque siempre hay que recordar y reconocer que los servicios de salud, y eso lo conocen mejor ustedes que yo, pues eso no me lo tienen, no se los tengo que enseñar yo a ustedes, que gestionar es justamente gestionar ambientes carenciales, de escasos recursos, pero hay que atender también a cambios de orden geopolítico, geoestratégico y regionales. Hoy, sin duda, esos modelos universalistas que piensen en la cobertura universal. Colombia es un país que internacional, pero Colombia logra plasmar una ley en el año 2011, en la 1438, y pienso yo que apenas está haciendo unos buenos intentos por aplicarla a la atención primaria, es decir, prácticamente casi 15 años después. Y después aparece el Plan Decenal de Salud Pública, como mandato de esa ley 1438, y hoy estamos en la construcción de un nuevo Plan Decenal de Salud Pública al año 2030. Pero de la mano del Plan Decenal de Salud Pública, de la mano de la Ley 1751 del 2015, que nos plantea una variante en el modelo, creo que el gran aporte es de esta Ley 1751, la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud, nos obliga a traer una política de atención integral y nos obliga a desarrollar un modelo de atención que fue el MIAS, que después con el cambio de gobierno se le da un tránsito hacia el MAITE, pero que las RIAS siguen siendo el modelo operativo, las RIAS siguen siendo el modelo operativo de ese sistema justamente. Bueno, yo voy a pasar esta diapositiva, es muy amplia, quería explicar un poco más los antecedentes de toda la legislación que tiene que ver con la promoción de la salud, como tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con lo que se hizo en promoción de la salud desde el año 2000, que se hizo después con el Plan Nacional de Salud del año 30, el decreto 3039 del 2007, y después pasando por el Plan Decenal de Salud Pública hasta llegar al modelo de país MIAS MAITE, ahí las ubicamos ya sobre el año 2016, 2018, donde salen las resoluciones más operacionales de los RIAS y del MIAS, pero vamos a pasar esto por cuestión de tiempos, eso será objeto de otra conferencia en algún momento. La política de atención integral, entonces, pues resumiendo, obedece a un mandato de la Ley 1753 del Plan de Desarrollo 2012-2016, cuya definición ya hemos conocido a través de múltiples documentos de trabajo muy seguramente, y que es también en alguna medida un derivado, un mandato también desde la Corte Constitucional a través de la Ley 1751 y la sentencia 313 del 2014, que fue la que declaró con una cierta exequibilidad condicionada a la Ley Estatutaria de Salud. Modelo que todos ustedes conocen, esto lo paso muy rápido, todos ustedes conocen, pero miren ustedes, aquí voy a llamar la atención de los componentes fundamentales del modelo, un modelo de salud, de atención primaria en salud y salud familiar, el modelo de cuidado como enfoque de cuidado, un enfoque diferencial y la gestión integral del riesgo, que me parece a mí que esta es la columna vertebral del modelo, y los determinantes sociales de la salud. Yo recuerdo muy bien cuando se debatió esto con el doctor Fernando Ruiz, que me parece que es el cerebro de este trabajo, el actual ministro, él estaba de viceministro en ese momento, debatíamos en MIAS, algunos de ustedes nos acompañaban en este debate, y yo les señalaba justamente que tenían los determinantes sociales metidos por aquí en un esquemita parecido junto a gestión integral del riesgo, y yo le decía que no podía ser, que había que poner los determinantes sociales por fuera porque eran más de una configuración mayor, de mayor alcance, y que tenían que estar determinando justamente la gestión del riesgo. Ese debate lo dejamos en ese punto, sí logró sacar el modelo hacia afuera, los determinantes sociales, para que no quedaran como dos modelos en paralelo, eso es imposible. Y entonces es un llamado de atención que todavía le hago a los que estén operacionalizando RIAS,
que los determinantes sociales de la salud hay que manejarlos distinto y hay que considerarlos, a pesar de que usted esté trabajando factores de riesgo y esté trabajando rutas integrales de salud, tiene que considerar que los determinantes son los elementos fundamentales y que en alguna medida el modelo tiene que echar mano de los determinantes sociales de la salud, sobre todo los de orden estructural y algunos de orden intermedio, incluidos los servicios de salud. Entonces, vamos pasando esto, también hace parte de los esquemas que ustedes conocen del MIAS y del MAITE, lo voy pasando, hay unas herramientas operativas donde destacamos dentro de las herramientas operativas del modelo, el modelo operativo del MIAS, justamente las rutas de atención integral, además de otras cosas que están considerando ustedes, como la investigación en servicios, como están considerando el tema poblacional, los sistemas de información, los sistemas de incentivos, el rol del asegurador. Son todas herramientas que se fueron trabajando desde el MIAS y que pasaron nuevamente al MAITE como parte de lo mismo. Recuerdan, y ahí vamos dejando terminado el tema porque vienen las intervenciones en este evento por parte de nuestros colegas sobre las RIAs y los tramos de las RIAs, la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, sin duda una de las rutas más importantes, la Ruta Integral de Atención para grupos de riesgo, donde se clasificaron cerca de 16 riesgos especiales. Ahora me decía Gabriel Jaime que estaban trabajando algunos riesgos y me pareció excelente porque yo veía con cierta preocupación que algunos de estos riesgos no se estaban desarrollando, pero me parece muy bien que estén avanzando en algunos de esos riesgos. Y la ruta integral de atención basada ya en eventos específicos. Aquí tengo un poco la clasificación de riesgos que nos trae el Ministerio y que todos ustedes están puestos sobre ella. No hay que explicarla, seguramente la tienen muy a la mano en los servicios de salud en este momento, en los hospitales. Yo dejo ahí lo que era exactamente el modelo y el papel de las RIAs, destacando pues los temas que nos van a presentar en el día de hoy nuestros colegas, tanto la ruta de promoción de la salud y mantenimiento de la salud como la ruta de orden materno-perinatal, que son las que más fuerza se le han puesto. No pasar de largo esas rutas como si fueran grupos clínicos o esos riesgos como si fuera para trabajar temas clínicos. Esto no es un enfoque clínico, esto es un enfoque fundamentalmente sociopoblacional, es un enfoque fundamentalmente inclusive político, hay que decirlo así. Pero yo terminaría señalando lo siguiente. Yo me tomé un trabajo, más que un trabajo, una preocupación. Bueno, ¿qué pasó con la pandemia? No sé si me equivoco cuando tengo la percepción de que ustedes en Antioquia no se han sentido tan afectados y en Colombia, pero en Colombia sí hay unas grandes desigualdades derivadas de la pandemia, pero sobre todo en América Latina, y estas cifras que traigo son de América Latina a consecuencia de la pandemia, y este es el escenario que yo llamo el escenario que tenemos para la RIA. La pregunta es si con la RIA sí podemos enfrentar este escenario tan precario que tenemos en América Latina, escasez de mano de obra calificada de suministros médicos, por ejemplo, y los altos costos. Un gasto público de gobierno central en el sector que en el 2018 se situaba en el 2,2% del PIB regional, que está muy lejos de la recomendación del 6% del PIB que recomendamos que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. La mayoría de los sistemas de salud son débiles y fragmentados. El problema no es solamente Colombia, pues, de pronto mal de tontos, pero cuando uno se pone a ver el comportamiento de la pandemia y el comportamiento de los sistemas de salud que nos encontró absolutamente desorganizados, impreparados para atender una pandemia, estos sistemas de salud débiles y fragmentados, pero eso es lo que nos deja también la pandemia, que no garantizan el acceso universal. Sistemas de salud que están geográficamente centralizados, y muchos de ellos con servicios y médicos especialistas concentrados en los pocos centros urbanos. Eso no es solamente entre nosotros. Instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda previsto y dependen en gran medida de importaciones de equipos de mantenimiento. Algunas otras cifras, solo 7 países de la región en las Américas contaban con un número significativamente alto de camas hospitalarias por cada 1000. La gráfica siguiente yo muestro eso un poco. De hecho, la podemos mostrar un poquito para mostrar la situación de Colombia, que la tengo por aquí. Y con esto enfrentamos la pandemia. Colombia estaba aquí en un nivel muy por debajo
muy por debajo de, solamente está como en la mitad. Siempre encuentro a Colombia en toda la estadística, en todos los gráficos de barras que encuentro a Colombia como en la mitad del escenario de América Latina, en la mitad del escenario de América Latina, pero siempre por debajo por cifras muy bajas, por debajo de una cama por cada 1000 personas en el promedio latinoamericano. Hay grandes brechas en el acceso a los seguros de salud, solamente cubierto del 57,3% en el 2016 en América Latina. Pienso que Colombia en eso ha tenido el único indicador rescatable de Colombia en América Latina, aún en el mundo. El gasto de bolsillo también ha sido bastante alto, más alto que inclusive en los países europeos, que se antoja que sea cerca del 40%. También Colombia tiene un gasto de bolsillo un poquito más bajo, que el gasto de bolsillo en Colombia puede aproximarse al que tienen los países europeos. Europa tiene un 15%. Solo el 10% de la población de América Latina y del Caribe tiene unos 65 años y más, pero ayer veía justamente la noticia de que, la decía el ministro de Salud, tenemos que pensar en un 20% de población mayor de 65 años para el año 2050, lo cual nos genera un panorama bastante complicado. Algunas conclusiones, y voy a terminar con esta diapositiva. Conclusiones que las presento como puntos de debate. No quiero ser contundente en estas conclusiones, hablando del modelo de salud y de las RIAs, que se basa sin duda en un enfoque de riesgo individual que le compete a las aseguradoras. Nuestra secretaria de Salud ha hablado un poquito hace rato de la confianza. Yo he venido queriendo tener confianza también, pero siempre a uno le ha generado mucha desconfianza el sistema de las EPS. Y es la primera vez que menciono aquí las EPS en esta conferencia, porque en otras me he dedicado a hablar de las EPS, pero no quiero hablar más de las EPS, pero quisiera… No es un problema de personas, ni es un problema de las organizaciones, es un problema de la lógica que atraviesa el sistema, es un problema de la lógica del mercado, es un problema de la lógica privada, es un problema de la lógica de negocio. Si una EPS es una entidad privada, ¿usted cómo le va a impedir que tenga afán de lucro? Lo que no está bien es que no pague, ¿no? Esa es otra cosa que no me parece bien, ¿no? Bueno, se insiste en el concepto de gobernanza, pero en el tema de las RIAs están confundiendo la gobernanza con la gestión administrativa. Eso no es gobernanza. Hay que diferenciar los conceptos de gobernanza del concepto de gobernabilidad y el concepto de gestión administrativa. La gobernabilidad es una cosa que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con la participación de la gente, con el asentimiento de las personas. La gobernanza, esa es la gobernabilidad. La gobernanza tiene que ver con el entramado normativo, de valores, legislativo, de construcción, de escenario, una especie como el polity, de que se habla en el medio anglosajón. Y la gestión administrativa es otra cosa. No le traslademos la gobernanza a las empresas, ni a las organizaciones, ni a los hospitales. El tema de gobernanza es un concepto mucho más amplio, yo diría mucho más respetable pues que el tema de la gobernabilidad, y mucho más respetable que la misma gestión administrativa. El modelo de APS que atraviesa el sistema y la política no recoge los principios de Alma Ata. No es que yo sea defensor de la atención primaria de Alma Ata, que se centró fundamentalmente en una medicina para pobres, o que muchos le derivaban una atención primaria selectiva, pero sí una atención primaria que sea de orden estratégico, que nos permita organizar los sistemas, organizar los servicios y organizar las rutas de atención siguiendo una lógica filosófica pensada en la población, y no solamente en un nivel o que esto es una medicina para pobres, pero sí es bueno retomar alguna filosofía que se plasmó de Alma Ata, y que aún la declaración de Astana y las declaraciones de OMS, OPS, que la renovaron en el año 2005-2008, planteaban justamente que había que centrarse en los determinantes sociales de la salud, y que había que centrarse en la renovación de las herramientas que se tienen para operativizar los modelos. Dejo aquí algunas preguntas de trabajo, por eso decía que más bien no quiero dejar como si las RIAs van en la búsqueda de la cobertura universal de salud, o si las RIAs propenden más por buscar la equidad en salud. Y cuando ustedes están operacionalizando, el brazo operativo del modelo son las RIAs, para ir concluyendo, ¿no?
Entonces, si cuando estamos operativizando estamos ganando en equidad o no estamos ganando en equidad. Si hay un enfoque de riesgo, es un concepto factorial que se puede garantizar la concepción de los determinantes sociales de la salud. Ya lo explicaba que quizá no, para no ser muy contundente. El contexto de la RIA sí está ejerciendo la participación ciudadana, si es una participación comunitaria y ciudadana real, o es simplemente de convidados de piedra, o simplemente retórica, como ocurrió durante los años anteriores del modelo de reforma de Ley 100. ¿Se está cumpliendo la intersectorialidad con participación de actores sociales o no? Se está cumpliendo la intersectorialidad con participación no solamente de los sectores institucionales, lo dejo como pregunta. No se da coherencia entre el modelo y las herramientas operativas del RIAS. Es posible que al operacionalizar las RIAS nos olvidemos de los enfoques del modelo, del enfoque diferencial, del enfoque de género, de los enfoques más vitales. Es posible que nos olvidemos de los componentes de determinante y que nos centremos solamente en la gestión del riesgo. La participación del gobierno y el rol institucional es claro en las RIAS, pero ¿cómo entran los demás actores sociales? Y yo quiero terminar aquí, de pronto aquí resumo en la última diapositiva. Pienso entonces, para ser honesto, que las RIAS son únicamente una modalidad de atención de corte clínico preventivista y no podemos descuidar y desentrañar lo que está detrás de ellas, el verdadero modelo de salud que puede convertirse en un obstáculo para el desempeño de las mismas RIAS. Sí, si usted me pregunta, entonces no hacemos las RIAS, entonces nada de RIAS, no, hay que operacionalizar las RIAS, hay que hacer el trabajo que es bonito, es gerencial, y estuve viendo el modelo que trabajan y me parece que tuvo una gestión interesante con mapeos, con evidencia científica, pero no olvidar que el modelo puede condicionarle e impedirle su ejercicio y después no se vaya a echar la culpa a usted que lo está tratando de operacionalizar porque no le funciona. Eso no va a funcionar, es por otro tipo de cosas, no por culpa de las RIAS. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho que me hayan hecho esta invitación.